Vamos a hablar un poquito de el tema de la calle Poque, de la vuelta al viaje de Dubái. Estuvo participando en la Expo Durazno y, por supuesto, estando allí, la prensa se convocó como para charlar con él y hablar sobre algunos temas, por ejemplo, sobre los protocolos del Ministerio de Salud Pública que indican la cuarentena solo para niños no vacunados. Esto en caso de haber un brote en el centro educativo. Piensa que puede ser discriminatoria según algunos expertos, ¿no? Y el presidente recordó que se trata solamente de una recomendación, como que de alguna manera se cubrió diciendo que solo una recomendación y es para considerarse como o sea, si fuese protocolo, debe tener el aval del Poder Ejecutivo, así que solo una consideración. Claro, en realidad, claro, o sea, a ver, es una consideración o una recomendación del Ministerio de Salud Pública, estos protocolos que de alguna manera no implican una obligación, como claro. tú decís. Lo mismo que ocurre con las vacunas de los más chicos, ¿no? Exacto. O sea, es una recomendación y no una obligación. Entonces es de suponer que aquellos chicos que, no estando vacunados, se enferman, debieran de guardar las recomendaciones más cuarentena que Obvio. quien está inmunizado. De todas maneras, siempre se hacen sentir las voces discrepantes en este sentido, como tú decías, hablando de la eventual discriminación. Y bueno, el presidente dijo que obviamente, como toda definición, la toma el Poder Ejecutivo, más allá de la recomendación, no se quiere caer justamente en esa discriminación. Y bueno, la verdad, yo creo que esto siempre pasa por dos cosas, ¿no? Evaluar situación a situación, las propias autoridades del centro educativo, cómo ven la situación y si es un foco más importante. Claro, claro. Y también la responsabilidad de los padres, ¿no? Que se vacunen, no se vacunen, estén enfermos, estén sanos. Digo, los padres tenemos que hacernos cargos de nuestros hijos y ser responsables por lo que ocurre. Y el médico también, pero el padre... Pero Dani, si el médico le dice, no lo vacunen, al nene no lo vacunen. Bueno, pero estamos siempre en la misma esfera, la recomendación. O sea, uno puede tomarla en cuenta o no tomarla en cuenta, pero la decisión en definitiva es del padre. Sí. No es el médico el que tiene la patria potestad sobre el niño. Puede hacer la recomendación, pero digo, después... Yo creo que igual los padres hemos cambiado un poco la visión, porque el otro día vos comentabas, ¿te acordás? Que cuando el nene de repente tenía un poquito de moquito, el padre lo mandaba igual. Yo no sé si pasado este tiempo que nos tocó vivir, si ahora lo mandaríamos igual, ¿no? Me parece que ese porcentaje de padres que se despreocupan del tema debe haber disminuido sensiblemente. Pero influye en cantidad de cosas, porque ponerle que los dos padres trabajan y el chico está con lo que ellos interpretan como un resfriado, si lo dejan en la casa no tiene con qué dejarlo y lo mandan igual. Sí, puede ser. Porque si no tenés que faltar al laburo. Entonces, sí, puede ser. Hay que ver también si las empresas hoy no les quedó como el remanente eso de pensar que las situaciones se pueden replicar, ¿no? Y el tema de la consideración a la hora de algunos permisos a los adultos con referencia a los hijos y a la familia. Lo importante es que, bueno, de alguna manera se está conversando para buscar otros caminos, ¿no? Caminos alternativos que no lleve a esta disparidad, eventual discriminación. Claro, para que el niño se sienta mal. No sé si tanto el niño se siente mal, capaz que los padres más que el niño. El niño capaz que se queda en la casa y lo disfruta. Y está poquitos días, no es tanto, debe ser unos 7 días ni mucho más. Así que no, y además muchos de los centros educativos, no quiero decir todos, pero la mayoría está ofreciendo que por lo menos llegaron los comunicados, el que me llegó a mí, que si el niño no puede asistir a clase, va a asistir a la aula virtual. Vale decir, va a tener la clase, pero desde su casa. O sea, no es que el niño se va a quedar jugando en la casa o esperando que le manden los deberes. Va a estar participando del aula virtual, desde su casa, ¿no? Que eso es bien importante también para... No pierde el día. Exactamente. Bueno, y en esto que le decíamos nosotros de la participación del presidente de la República en la Expo Durazno, otro de los temas que se refirió, obviamente, es a la invasión rusa y... de verdad no entiende, como la mayoría de nosotros, supongo, o como el mundo entero, que en el siglo XXI se siga teniendo a la guerra como opción, ¿verdad? Fue como la frase de él. No se entiende que en pleno siglo XXI la guerra siga siendo una opción, un ataque al pueblo ucraniano que desde acá se condena. Lo dijo en nombre de todos los uruguayos, nosotros condenamos, por supuesto. Creo que no hay nadie a esta altura de los acontecimientos que en su sano juicio no condene una guerra. Los intereses creados van de la mano siempre de este tipo de acciones, bueno, ¿no? Es así. Sí, bueno, por suerte toda la grey política, a Fernando Pereira también, se manifestó en conferencia de prensa, ¿no? Que era terrible. Pese a que también dice, es la más visible de todas las guerras, aunque hay otras guerras, ¿no? A la cual él dice, nosotros no le prestamos atención, que los uruguayos no le prestan atención a otras guerras, y también atribuye a múltiples causas, ¿no? Totalmente. Habló de la OTAN y que, bueno, seguramente vamos a estar hablando ahora en un ratito, ¿no? Pero Nicolás Maduro apoya y felicita, ¿no? Lo que es la invasión de Putin a Ucrania, ¿no? Ortega y la señora también, ¿no? O sea que
en el mundo hay opiniones. Tenés 3 posiciones en el mundo. Tenés los que están a favor, los que están en contra y los que quieren mediar a través del diálogo. Pero tenés de todos lados. Digo, no se la juegan para no perder demasiado. Bueno, sí. Bueno, hablando de este tema, ¿les parece si charlamos vía Zoom con Santiago Arcaenón? Él es analista de Política y Seguridad Internacional, tiene una maestría en estudios de seguridad por la Escuela Naval de Posgrado de los Estados Unidos, es licenciado en Relaciones Internacionales por la UDELAR, además y sobre todo es uruguayo, vive en Polonia y nadie mejor que vos, Santiago, para actualizar la información. Por acá te decimos buen día, no sé qué horas es por ahí. Buen día, muchas gracias. Por aquí ya es mediodía, así que ya han habido varios acontecimientos que con gusto podemos comentar. Sí, por favor, la verdad es que nada, a través de los servicios internacionales, a través de las redes sociales, porque ya lo que está pasando viene como de primera mano de los participantes reales de este hecho terrible. Pero contanos vos, ¿qué está pasando a esta hora? Bien, como comentábamos en la intervención anterior, obviamente que había que tener en cuenta el contexto histórico, los antecedentes inmediatos y la escalada de tensiones que tenía todas esas tropas rusas en la frontera. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, esa situación de seguridad fue deteriorada. La semana pasada cuando hablábamos, los propios ucranianos no creían realmente una invasión a la escala en la cual se ha dado, a pesar de las alertas de los servicios de inteligencia occidentales. Y las horas claves han sido los últimos días, donde se aumentaron los confrontamientos en la región de Donbass entre los prorrusos y los ucranianos. También ha habido movilizaciones de tropas rusas hacia la región, y lo más importante que desescaló, escaló esta situación fue el reconocimiento de estas dos repúblicas secesionistas prorrusas por parte de Putin, que le autorizó hacer un acuerdo de defensa. Entonces, con este escenario, más los ciberataques que se produjeron en las últimas horas, allí Putin ayer a la madrugada dio un discurso muy importante donde detallaba los argumentos de esta invasión, que con gusto podemos comentar si quieren. Sí, Santiago, el discurso de Putin, el de la mañana, a veces me confundo porque fueron varios, ¿no? A muchos políticos uruguayos les recordó mucho los discursos de Hitler, ¿no? Previo a la invasión de Polonia y movidas similares. Yo el que escuché también tenía algunos vestigios de ya que estamos, vamos por Kiev también, ¿no? Y ya que estamos, vamos por recuperar todas lo que eran las ex naciones de la URSS. ¿Lo ven así ustedes? Totalmente, si uno analiza el discurso íntegro de Putin, comienza haciéndonos recordatorio de la Segunda Guerra Mundial, empieza a hacer un análisis de poder de lo que es Europa después de la Segunda Guerra Mundial y entiende la OTAN y la expansión de la OTAN hacia el este como una amenaza integral a la seguridad rusa. Mismo compara esta amenaza, según él, con el ataque de Hitler a Rusia, y él se refiere a Ucrania como un territorio controlado por un régimen neonazi, lo cual es paradójico porque el propio presidente Zelensky, el presidente ucraniano, es judío y su familia es judía. Entonces, aquí vemos cómo el presidente Putin dio específicamente lineamientos para lo que él llama una desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Entonces, eso nos lleva a, bueno, hasta qué punto esto puede seguir escalando y desarrollándose, ¿verdad? La idea es de poner el gobierno, o sea, la idea de Putin es sacarlo a Zelensky y establecer un nuevo gobierno. ¿Va por ahí? Bueno, eso es lo que se está viendo. Putin en este discurso también dijo que esto era un asunto de vida o muerte para Rusia. En el sentido de que esto era obviamente una amenaza de Ucrania para él, y cuando habla de desmilitarización y desnazificación, evidentemente eso nos lleva a pensar que ahora el ejército ruso se encuentra a las puertas de Kiev. Quizás el objetivo sea, y lo ha mencionado y ha advertido el presidente Zelensky, la deposición del presidente y del gobierno ucraniano actual. Claro, se habla de sanciones y de reacciones a nivel internacional. ¿Qué efecto pueden tener esas sanciones, digamos, pensando en el cese de la guerra? Bien, sí,
es difícil saberlo. Rusia ha estado con sanciones internacionales desde el comienzo de esta guerra, no nos olvidemos que comenzó en 2014, pero estas sanciones por lo que podemos denominar el Occidente, Estados Unidos, la OTAN y ciertos aliados en Asia como Australia, Nueva Zelanda y Japón, han ocasionado impactos importantes a nivel internacional. Ya se ha visto que el rublo, que es la moneda rusa, se ha devaluado un 9%. Ayer la bolsa de comercio de Moscú cayó un 33%. Y si uno ve también, que lo puede ver cualquier persona en su computadora en internet, el espacio aéreo de Ucrania está totalmente siendo evitado a nivel internacional por lo que significa este conflicto en Europa, ¿no? en el centro de Europa. Y los efectos también indirectos ha sido el aumento de los precios de las materias primas y especialmente el petróleo, poniendo así cierto riesgo en el abastecimiento energético de Europa, ¿no? El presidente de Ucrania ha dicho que lo han dejado solo. ¿Es así? ¿Es lo mismo que tú percibís? ¿Está solo en todo este tema? Hay que entender que Ucrania no tiene una alianza militar como la tienen los otros países de la OTAN. Entonces, si la OTAN fuera a intervenir en este conflicto, la guerra se expandiría a 30 países, los 30 países que integran la OTAN. Recordemos que la OTAN es una organización de seguridad colectiva, por lo cual lisa y llanamente un ataque a uno es un ataque a todos, y entonces si la OTAN fuera a colaborar con Ucrania directamente en este conflicto, autorizaría de cierta manera a Rusia a atacar a cualquier otro país de la OTAN. Entonces, en el terreno sí es verdad que Ucrania está peleando sola, a pesar de los envíos de armamento que se han hecho en los últimos días previos al conflicto, pero internacionalmente Ucrania tiene un apoyo masivo de la comunidad internacional que busca con estas sanciones evitar el desarrollo de este conflicto, ¿no? Claro. Contanos acerca... Sí, perdona. ¿Qué mensajes están brindando los medios de comunicación, por lo menos para intentar llevar un poco la tranquilidad? Obviamente es difícil en cuanto a esta situación, pero tratando de ayudar desde ese lugar los medios de comunicación y los países alrededor, ¿qué visión han tenido con ustedes? Bien, los medios de comunicación están obviamente haciendo una tarea muy importante, como ustedes saben, que es la corroboración de las noticias. Obviamente que todo conflicto de esta naturaleza hace que se difundan noticias falsas, entonces los medios de comunicación están ayudando en ese sentido, pero también están difundiendo información importante para gestionar esta crisis de refugiados que se está viviendo en Europa. Y, por ejemplo, para mencionar reacciones en la región, Polonia ha abierto 8 centros de acogida para los refugiados ucranianos que con solamente presentar un documento de identidad pueden entrar a Polonia por 15 días. Recordemos que hay una diáspora ucraniana muy importante en Polonia, pero esto no solamente ha sido lo que ha hecho el gobierno, sino también la ciudad a nivel local. Lo que es el equivalente a la intendencia aquí, lo que es el ayuntamiento local de Varsovia, está flameando la bandera ucraniana en lo más alto, y el propio Palacio de la Cultura y la Ciencia, que fue un regalo de Stalin, un símbolo del stalinismo en Polonia en los años 50, ese mismo palacio ayer fue iluminado con los colores de la bandera rusa, así que la verdad que se está viviendo de manera bastante viva aquí la situación. Han habido también protestas fuera de la embajada rusa aquí en Varsovia, y también se está viviendo en las conversaciones con amigos, ¿no? Tengo conocidos que ya se han puesto a disposición para alojar refugiados ucranianos, así que la verdad que se vive muy de cerca por aquí. Santiago, no sé si será verdad, por muchos medios está corriendo la noticia de que Zelensky no estaría dejando salir a las personas entre 18 y 60 años. Para estar a disposición. Para estar a disposición. ¿Eso es cierto? Hombres, sí. Si escuchado esos reportes, esto sería para aumentar la cantidad de reservistas que estarían a disposición de este conflicto. Y bueno, lo que estamos viendo, incluso siguiendo la prensa internacional, como mismos parlamentarios ucranianos están todavía mantenidos en Kiev, están todavía allí, y les han dado Kalashnikovs para su defensa propia, ¿no? Entonces, recién hace pocos minutos el gobierno ucraniano anunció que sus ciudadanos tenían que aprontarse para combatir al ejército ruso en la ciudad, y ya les ha estado dando instrucciones sobre cómo hacer bombas molotov. Es increíble que en pleno 2022 estemos pensando una guerra de esta magnitud, que, recordemos, es la mayor movilización de tropas convencionales de la Segunda Guerra Mundial. O sea que es un conflicto muy importante
para lo que es la seguridad y el futuro de Europa en sí misma. Ahora, Ucrania impulsó la ley marcial, ¿no?, ante la invasión rusa. ¿Qué es lo que significa esto para la población? Bien, esta ley la tenemos que entender como una ley de estado de emergencia. Sí, es a término, ¿no? Se supone que es a término, va a durar un tiempo nada más. Claro, este tipo de medidas siempre se entienden como temporales, pero dada la situación de seguridad actual en las principales regiones de Ucrania, que están siendo bombardeadas e invadidas por terreno, por el territorio ruso, al gobierno, si lo entendemos de la manera estratégica y también táctica, le sirve más que la gente se quede en sus casas segura y trate de refugiarse en ciertos lugares como el metro, a que estar por las calles por las calles libremente. Entonces, esa también facilita la identificación del enemigo en caso de que se infiltre aparentemente como población civil, ¿no? Que se está denunciando que puede haber posibles sabotajes. Claro, pero ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué incidencia tiene esto en la información que brindan los medios de comunicación? Bien, como todo conflicto que se está desarrollando minuto a minuto, es muy difícil saber lo que está pasando y dónde está el gobierno, de dónde están las fuerzas del gobierno y las fuerzas rusas minuto a minuto. Los medios de comunicación intentan, pero obviamente que esto también forma parte de lo que es la estrategia militar y la difusión de ese tipo de información no llega tanto a los medios de comunicación por la simple razón de preservar ese secreto militar, ¿no? Pero lo que sí se está viendo son los reportes de los ciudadanos que a través de las redes sociales acuden allí a manifestar y mostrar lo que está sucediendo en varias ciudades de Ucrania. Concretada esta invasión, ¿ya queda inhabilitada toda posibilidad de diálogo, de conversación, de negociación? ¿Ya esto es ir para adelante sin marcha atrás? Bueno, hay que saber hasta dónde llegará Putin. Si llega a amenazar lo que es la integridad del propio Zelensky, del presidente y su familia, realmente se complica muchísimo el panorama. Ayer el presidente Biden en su discurso anoche dijo que por ahora no estaba dispuesto a tener una conversación uno a uno con el presidente Putin, pero evidentemente lo que es la solución pacífica de este tipo de conflictos forma parte de lo que es un principio rector del sistema internacional y nunca podemos dejar de pensar que este tipo de conflictos se puede resolver vía diplomática. Bueno, la población movilizándose como puede, yéndose de sus casas, vimos imágenes casi como de un éxodo de la población. Vos hablabas de los subterráneos, los subtes, las estaciones de subte, pero ¿por cuánto tiempo la gente puede estar ubicada en un lugar así? Porque un rato o 24 horas sería... Y el tema de alimentación, agua, por eso, es el todo, los ¿no? niños. Me refugio por un rato, pero si esto va para largo, ¿cuál sería la solución inmediata, no? Sí, claro. La crisis humanitaria es el factor más importante, por más que hablemos de los temas económicos y políticos, no nos olvidemos de que hay gente hoy en día que está perdiendo todo, ¿no? Han caído bombas en edificios. Evidentemente, como los bombardeos, por lo menos en Kiev, se han desarrollado durante la noche, lo que la gente está haciendo es escapando a ciertos refugios relativamente seguros ante los bombardeos. Y en tema de asistencia humanitaria, sé que, por ejemplo, Australia está enviando cierta asistencia en ese respecto, pero lo que queda ahora es ver cómo esta crisis migratoria se está dirigiendo hacia el oeste y cómo los países de la región van a actuar para mitigar estos efectos, ¿no? Claro, para colaborar, claro. ¿Qué posibilidades hay de la intervención de la OTAN? Me imagino que la OTAN va a sancionar a aquellos países que le estén dando una mano a Rusia, ¿no? El caso de Bielorrusia, ¿no? Y hay posibilidad de que, si bien Ucrania no está dentro del tratado de la OTAN, hay posibilidad de que haya una intervención militar de las Naciones Unidas, de los Estados Unidos. Ya Biden dijo que no iba a mandar tropas, ¿no? Esto lo dijo ayer. Mañana puede ser otra cosa, así que eso después. Pero dentro hay alguna cláusula dentro, creo que es el artículo 5, que es el que se está mencionando, en donde la OTAN podría entender la posibilidad o que le asiste la posibilidad de poder intervenir. ¿Eso podría suceder? Es muy difícil pensar, porque como decía recién, eso implicaría
trasladar este conflicto a 30 más países, Claro. ¿no? Lo que es el artículo 5 del Tratado de la OTAN implica lo que es la defensa, la seguridad colectiva mutua entre los miembros de la OTAN. No implica lo que es intervenciones en otros países terceros, como en este caso Ucrania. Lo que sí está sucediendo hoy en día en la OTAN, hoy la OTAN se está reuniendo en base a lo que es el artículo 4, que es con respecto a las consultas urgentes de seguridad, y principalmente esto es por miedo de los estados bálticos en que esto escale a otra dimensión, ¿no? Tengo un amigo que está en Estonia, y ayer mismo me estaba comentando cómo en su casa sentía sobrevolar los jets de la OTAN, obviamente a modo de precaución, pero bueno, la guerra se está viendo muy de cerca, especialmente en los estados bálticos, ¿no? Recordemos que allí hay una población importante rusa, mismo Estonia tiene cerca de entre un 30-40% de población rusa, después seguido por Lituania y menos en Letonia, pero estos países evidentemente tienen ese recordatorio de la Segunda Guerra Mundial que tanto Putin está haciendo Está recordando. alusión, ¿no? Claro. Santiago, hay gente que está celebrando en Ucrania la intervención rusa, ¿no? Esto no es que los malos y los buenos de un lado, o sea, todo lo que es la parte este de Ucrania se siente avalada, y bueno, y es el argumento de Putin de atender los reclamos de los prorrusos situados ahí en el este de Ucrania. Pero dentro de Ucrania mismo también está, ayer justamente hablando con una persona similar a vos, pero que está en Washington, me decía, desde la sacada del ruso como idioma nacional y el ucraniano, y la vuelta del ucraniano como idioma nacional, eso generó dentro de la población ciertas rispideces, ¿no? Y cierta afinidad a Rusia. Entonces, me imagino que dentro de Rusia, dentro de Ucrania, debe haber gente que está de acuerdo con esto, ¿no? Y eso me parece que le va a hacer un poquito más difícil la gestión al gobierno, ¿no? Viendo que están medias divididas las aguas, ¿no? ¿Es así esto? Bueno, no sé si celebrando es el término correcto, pero seguramente hay gran parte de esa población étnica rusa que está apostada principalmente en la zona este de Ucrania, que sí ve con buenos ojos esta intervención, no sé si celebrando, pero por lo menos no estando en contra. La posibilidad de estar aquí también me ha posibilitado estar en contacto con gente que ha nacido en Crimea, y hablando del conflicto hace unos meses ya, antes de esta escalada, nos contaban cómo ellos allí, la mayoría, tienen dos pasaportes, el ucraniano y el ruso. Si quieren ir a Europa, usan el pasaporte ucraniano. Si quieren ir a otro lado, por ejemplo, como Rusia, y obtener ciertos beneficios de ese dominio del ruso, bueno, lo viven como cierta ambigüedad en sus vidas, pero algunos tratan de no ponerse de un lado del otro. Entonces, lo que vemos aquí es, como decía Kissinger, el ex secretario de Estado norteamericano, mismo en la guerra cuando comenzó en 2014, obviamente que Ucrania necesita un proceso de reconciliación nacional, ¿no? Uno no puede pensar que Ucrania va a ser pro-occidente o pro-ruso. Hay que encontrar cierto base entre los dos, y por eso la comunidad internacional, antes de esta invasión, que bueno, ha cambiado más o menos el balance de poder, recordaba tanto los acuerdos de Minsk que llamaban a esta solución pacífica de controversias, contemplando esas diferencias internas en Ucrania que obviamente son importantes para Rusia y la región. ¿Se puede comparar esto a la invasión de Georgia en 2008? Sí, tal cual. Mencionábamos eso en la nota. Recordemos que allí hay dos autoproclamadas repúblicas, Osetia del Sur y Abjasia. Esas repúblicas fueron reconocidas de la misma manera por Rusia, y también posteriormente fueron reconocidas por Venezuela, Nicaragua, Siria. También hay que pensar que quizás esto lleve a una escalada de tensiones si estas repúblicas también son reconocidas por estos estados aliados de Rusia. La verdad que sí, evidentemente nos retrae a la situación. Sí. Vuelve la URSS entonces, vuelve la URSS, digo, esto es así el camino. Y Santiago, a mí me parece, a mí lo que me da más miedo es que esto es un ejemplo para muchos países, me imagino China, que ahora le han salido los colmillos de pegarle un manotazo a Taiwán, ¿no? Porque sería más o menos la misma situación, volver a lo que éramos antes, ¿no? ¿Lo ves un poco así?
Bueno, ayer mismo un amigo me pasaba una noticia sobre una incursión de jets de chinos en el espacio aéreo de Taiwán. Obviamente que eso genera tensiones. No creo, bueno, quizás no es tan probable que China haga cierto movimiento a esta magnitud como hizo Rusia, pero sí, obviamente esto revive ciertas consideraciones y conflictos étnicos muy importantes para lo que es la comunidad internacional en sí, ¿no? Esto también pone a Uruguay como un país de tomar decisiones. Y veíamos cómo hace 2 días la Cancillería uruguaya lanzó un comunicado donde llamaba al respeto de la integridad territorial de Ucrania, a dejar el uso de la fuerza y ponerle fin a estas violaciones de derecho internacional. Esto marca también un cambio notorio de política exterior, si se lo compara con 2014 cuando fue el inicio de esa guerra en Ucrania y en la entonces Cancillería de Almagro, bajo el gobierno de Mujica, Uruguay se abstuvo de condenar esas violaciones a la integridad territorial de Ucrania, ¿no? O sea que no solamente afecta a nivel internacional, sino también nos pone a nosotros como país en una situación de decisión. Recordemos que hace 3 semanas simplemente el presidente argentino Alberto Fernández también se reunía con Putin y le daba a Rusia, en sus palabras, Argentina como la puerta de entrada hacia América Latina. Entonces, la verdad que Uruguay también se tiene que posicionar con respecto a esto y bueno, me imagino que se está trabajando al respecto. Sí, que el discurso fue claro. Santiago, muchas gracias por este contacto. Vale decir hasta pronto, porque seguramente en un ratito que vamos a seguir charlando sobre el tema, porque esto lamentablemente recién arrancó. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Vamos a ir por Río Grande do Sur nosotros.